Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que la gracia del Señor pueda estar en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a mirar la palabra del Señor y lo que vamos a hablar y a reflexionar en este momento es acerca de ese momento final, digamos así, de la vida de Jesús, la última cena del Señor con sus discípulos, y para mirar algunos puntos que son fundamentales y especialmente para nosotros hoy. Al analizar lo que sucedió en ese momento, podemos extraer tal vez enseñanza para nuestra vida que pueda ser de mucha bendición. Los discípulos estuvieron 3 años con el Señor y en diferentes momentos, a través de esos 3 años de aprendizaje, el Señor les habló de las cosas que iban a suceder. No me refiero a los milagros que Él iba a hacer y esto, sino justamente las cosas que iban a suceder con respecto a su vida, que iba a tener que entregar su vida, que Él iba a tener que sufrir en manos de pecadores. Él les comunicó, les adelantó en el momento preciso y que Él consideró que era necesario. Y para esas cosas ellos debían estar entonces preparados. El tiempo de discipulado ya se estaba acabando, estaba llegando a su fin. Y evidentemente podemos preguntarnos, ¿habían ellos comprendido todas esas palabras, enseñanzas que el Señor les dijo acerca de las cosas que vendrían y cómo sucederían? La trascendencia de los hechos era muy grande porque evidentemente el Señor vino a entregar su vida para traer salvación a la humanidad. Ellos estaban realmente conscientes de la trascendencia de los hechos que venían, que se avecinaban. En este contexto de la última cena, ante la importancia de esta última reunión que Jesús tuvo con los suyos, con sus discípulos, se manifiestan algunas cosas que son sorprendentes. Como no apercibidos del significado de ese momento, hay algo que nos llama la atención. Surge entre los discípulos una disputa, como una controversia, sobre quién sería el mayor de ellos. Fíjense, estamos en un contexto de la última cena, el último encuentro de ellos con su Maestro, con su Señor. Lo que venía inmediatamente después de esto era que Jesús iba a ser entregado, que iba a ser crucificado. Sin embargo, en ese contexto surge esta disputa entre ellos, esta controversia sobre quién iba a ser el más grande, el mayor. Jesús tuvo que intervenir diciendo: sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Allí en el Evangelio de Lucas 22 tenemos esta intervención del Señor. En ese mismo contexto de la cena, en ese mismo contexto de lo que Jesús les estaba hablando, también les reveló una sorprendente realidad. Todos lo iban a abandonar esa noche. Y esto era algo muy importante. Lo que Jesús está diciendo, que ellos que habían estado 3 años íntimamente ligados, iban a todos lados, estaban participando permanentemente, no solamente del ministerio, sino hasta de su vida con el Señor. Y sin embargo el Señor ahora les dice que todos, dice, se van a escandalizar de mí, se van a ir. Y dice, a lo que Pedro responde enfáticamente: todos te abandonen, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 31. Respondió espontáneamente. Sabemos que Pedro era impulsivo, era muy espontáneo y que muchas de las cosas que decía realmente no fueron del todo lo que él realmente tenía afirmado en su corazón. En realidad ninguno de los presentes parecía ser consciente de lo que estaba aconteciendo. El Señor anuncia también no solamente que lo iban a abandonar, sino que lo iban a traicionar. Y esto es algo todavía aún más grave, más importante. Mientras comían, dice que Jesús les dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Y entristecidos, dice el texto de Mateo 26, 21 al 22, entristecidos en gran manera, comenzó uno a uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Cada uno comenzó como a preguntar si él era... pero ¿saben una cosa? Más allá
de la pregunta personal de cada uno de ellos, ¿soy yo, Señor?, el anuncio parece no haberlos conmovido demasiado. La reunión sigue su curso y yo digo, qué importante que esto nos haga reflexionar a nosotros. Esto nos hace pensar que muchas veces estamos tan concentrados en nuestras propias necesidades. Ellos estaban pensando en ellos mismos, estaban mirando ellos, quién va a ser el mayor. Cuando el Señor les anuncia una cosa tan grande como que lo iban a abandonar, ellos dijeron, no, es imposible que nosotros lo hagamos. Cuando dice que uno de ellos lo va a traicionar, ¿quién soy? ¿Seré yo? Pero en realidad no había una toma de conciencia de esto. Estaban concentrados en sus propias necesidades, carencias, como lo estamos nosotros muchas veces, muy concentrados en lo nuestro, anhelos, proyectos de vida, que no podemos discernir cuando el Señor nos habla. No podemos entender, no podemos tomar conciencia de lo que el Señor nos dice, o nos advierte, o nos amonesta, o nos exhorta a través de su palabra. Qué importante que podamos reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces venimos al Señor y el Señor quiere hablar a nuestra vida o nos está hablando, pero nosotros estamos con nuestra mente puesta en la necesidad? Me falta esto, necesito aquello, me gustaría lo otro, y no estamos prestando atención a lo que Dios nos dice, porque seguramente, mis amados amigos y hermanos, es más importante lo que Dios tiene para decirnos a nosotros que lo que nosotros le tengamos para decirle al Señor. Podemos estar siendo advertidos que se avecina un tiempo de cambio en nuestra vida o en nuestra sociedad o en nuestro mundo, de pruebas o circunstancias inesperadas. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder lo que hoy está sucediendo? Pero sin embargo Dios nos habla, de alguna manera siempre Dios nos prepara para situaciones difíciles, pero muchas veces estamos como adormecidos espiritualmente, como para estar atentos y preparados para las situaciones que puedan sobrevenirnos. Ignoramos la advertencia con una actitud a veces descuidada, porque estamos mirando hacia otro lado, estamos pensando solamente tal vez en lo nuestro y no podemos discernir lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Y cuando viene la situación sobre la cual Dios nos advierte, somos como sorprendidos. No hemos aprovechado la oportunidad realmente para orar y para estar fortalecidos, para enfrentar esta batalla que se avecina. Qué importante esto, ¿no? Y qué importante para reflexionarlo delante de la presencia de Dios. Una vez que las cosas suceden, ya no podemos retroceder el tiempo. Ya no podemos realmente hacer lo que no hemos hecho en el momento que debíamos hacerlo. Y yo digo, qué importante esto. Cuando Jesús sale, volviendo al aposento donde tuvieron la cena, cuando ellos salen del aposento, Jesús llegó con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Era el lugar de la soledad y el lugar de la oración. Era un lugar muy particular. Ahora, fíjense que hay algo interesante en esto. Jesús, cuando llega a ese lugar con los discípulos, con los 11, porque Judas se había retirado de la cena, tomando a Pedro, a Juan y a Jacobo, se apartó con ellos para estar en oración. Y les dijo, miren, escuchemos las palabras de Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro el Señor, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, esta circunstancia, este tiempo tan difícil. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Había dejado a Pedro, a Juan y a Jacobo que velaran, que estuvieran en oración, y cuando el Señor, después de estar una hora orando, vuelve hacia ellos, los encuentra durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe que esta situación se repitió 3 veces? El Señor fue a orar y cuando vuelve nuevamente estaban durmiendo, y la tercera vez el Señor vuelve a la presencia de Dios
allí en esa soledad, en la presencia de Dios, a orar nuevamente, y cuando vuelve los encuentra de la misma manera, durmiendo. Qué importante poder parar un minutito y analizar esto de una manera muy concreta. Cada vez que el Señor regresa, los encuentra en una actitud digamos, con sus ojos cargados de sueño. No estaban a la altura de la circunstancia. No acompañaron a Jesús velando en oración. Fíjense que Jesús no llevó a todos a orar con Él ahí, sino llevó a estos tres para que pudieran acompañarlo en ese momento especial. Y aún así Él se aparta un poco y solo va a humillarse y a postrarse en la presencia del Padre, pero no lo acompañaron, no estuvieron a la altura de la circunstancia, ni siquiera pidieron por ellos mismos confianza, fortaleza y valor para enfrentar lo que ahora iba a suceder. Es que no estaba en sus corazones esto. Pienso que aún en esa instancia estaban con sus mentes tal vez como en otro lado. Jesús les dice, he aquí, cuando vuelve la tercera vez, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya había llegado el momento. Había llegado el momento que Jesús les había anticipado durante muchas veces a través de su ministerio, y que ahora, en este momento, se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho, y ya no había más tiempo, ni para orar, ni para velar en oración. De inmediato vienen a prender a Jesús. El texto bíblico dice que aún mientras estaban terminando de hablar estas palabras, allí vienen para prender al Señor. Mientras todavía hablaba, dice el texto del versículo 47 del capítulo 26 de Mateo. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vinieron a prender al Señor, a llevarlo. Y dice el versículo 47, y escuchen bien esto, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué cosa tan grande poder analizar esto. No acompañaron a Jesús en la oración. No pudieron velar con Él, acompañarlo en el ruego, en la petición, en la oración, en el velar, en el estar atento a las circunstancias que venían, en el pedir la fortaleza, la gracia de Dios en momentos tan trascendentes, no solo para ellos, sino también nosotros hoy vemos para toda la humanidad. Llega el tiempo en nuestra vida en que Dios nos llama a poder realmente orar y velar. Hay tiempos, situaciones en nuestra vida en que Dios nos convoca para que podamos realmente orar y velar. Si hemos estado atentos a la palabra del Señor, responderemos prestamente. Habrá una actitud que nos haga responder realmente con anhelo en nuestro corazón, que en nuestro corazón sentiremos realmente la imperiosa necesidad de humillarnos delante de su presencia y clamar a Él desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Qué importante esto, ¿no? Porque Dios nos habla en forma permanente a través de su palabra, a través de cada mensaje, a través de cada situación o circunstancia que pueda hallar en nuestra vida. Allí el Señor, la voz de Dios, habla en nuestros corazones y debemos responder. Los discípulos fueron llevados y llamados a velar y orar. Pero al no haber tomado conciencia de las palabras del Señor, al no haber interpretado, no haber discernido el tiempo que el Señor le estaba mostrando, no sentían una motivación que inquietara sus corazones. No lo hicieron. Y lo único que hicieron, atrapados por una terrible somnolencia mental y espiritual, lo único que hicieron fue dormir. Qué importante la reflexión de este momento. No podemos estar en esta situación. Ellos estuvieron allí, en el momento, acompañando, cerca del Señor, presentes en todo. Pero evidentemente en el aspecto interior había algo que no estaba correctamente orientado. Nosotros realmente debemos prestar atención. Cuando tengamos que enfrentar las diversas adversidades que nos presenta nuestra vida personal, en cuanto a la familia, al trabajo y aún a nuestro ministerio, a nuestro servicio
en la obra del Señor, que vayamos al lugar donde aquella noche Jesús llevó a sus discípulos y humillándonos en la presencia del Señor, humillándonos en la presencia de Dios, estemos dispuestos, como lo hizo Jesús, a hacer la voluntad del Padre, a poder aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, y Él nos dará la fortaleza y la guía para salir victoriosos de la dura batalla. Qué importante para nosotros esta reflexión tan importante. ¿Saben una cosa? Jesús ganó la gran batalla. Jesús ganó la gran batalla en el lugar de la oración. Cuando miramos el texto dice que Jesús realmente allí, en ese momento de agonía y momento en que Él pudo, en su humanidad, estar en la presencia del Señor, recibir la confirmación del Padre que el único camino era seguir el camino de la cruz. Pero no solamente esto, sino que se levantó fortalecido. A pesar de que su oración fue una oración angustiosa y que llegó a ese momento sufriendo el peso y la carga sobre sí de todos nosotros, sin embargo, Dios lo fortaleció. Se levantó fortalecido y, como dice bien la carta a los Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor nos ayude. Hay un solo lugar para alcanzar la victoria en las batallas de la vida, y ese es el lugar de la oración. Que el Señor nos ayude a poder buscar en oración, velando, perseverando en la oración y buscando la respuesta del Señor. Seamos sensibles a la palabra de Dios, porque cuando Dios nos habla, nos está comunicando algo muy importante para nuestra vida personal, como también para el tiempo que nos toca vivir en este mundo. Si somos sensibles a la palabra, si por el Espíritu podemos discernir lo que Dios nos muestra, estaremos preparados, no para salir huyendo como hicieron los discípulos y abandonando al Señor, no para salir y dejar el Evangelio y apartarnos de la palabra porque vienen pruebas o dificultades, sino para tener la valentía y la fortaleza para poder ganar la batalla, para poder tomar la victoria. Y esa victoria se obtiene en el lugar de la oración. Que el Señor nos ayude, que la gracia del Señor pueda obrar en nuestras vidas, que podamos aplicar esta palabra a nuestra experiencia de vida, a nuestra vida cristiana, y que la gracia de Dios nos esté renovando y fortaleciendo. Vamos a estar haciendo una oración. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad, que el Señor pueda obrar con poder. Que estemos atentos siempre a la palabra del Señor, porque Él nos habla y recuérdelo bien, lo que Él nos dice es mucho más importante que lo que nosotros podemos decir. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en el que podemos clamar, orar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tenemos la plena certeza y seguridad que siempre tus oídos están atentos a nuestra oración. Gracias por tu palabra, que podamos, Señor, retenerla, atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos, alcánzanos gracia para ponerla por obra en nuestra vida. Y, Señor, que podamos sentir siempre ese deleite en poder llegar al lugar de la oración. El velar y el orar, que pueda ser el sustento de nuestra vida y que pueda ser el lugar donde ganamos esas batallas duras de la vida, porque allí tú nos renuevas, nos refuerzas. Allí, Señor, tú nos das la guía, la orientación para saber cómo seguir adelante. Señor, te damos gracias. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos para que podamos aplicar esto en forma práctica en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y para gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos amados y amigos, que Dios los bendiga ricamente, que la gracia de Dios pueda estar obrando en cada corazón.